El viaje del Union Berlin ha sido apasionante, desde segunda división alemana, pasando por Conference, Europa League y ahora la Champions. Ese ascenso vertiginoso ha sido retratado perfectamente por la cuenta del Union Berlin en España y hoy hablamos con su gestor para conocer mejor al equipo, a la afición y lo que puede deparar el futuro a este gran Union Berlin. Y bueno, ya estoy aquí, como veis, muy bien acompañado porque vamos a hablar de Union Berlin, vamos a hablar de un equipo especial, un equipo importante, un equipo que está haciendo un viaje muy interesante y que además para muchos os sorprenderá seguramente, pero con una voz en español muy interesante que es la de Alberto Doularé, gestor de la cuenta FC Union _es decir, la cuenta oficial de Union Berlin aquí en España. Muy buenas, Alberto, un placer absoluto poder hablar contigo sobre Union Berlin en esta tarde, pocos días antes de que Union Berlin dé esos primeros pasos en Champions League. Sí, hola Miguel, el placer es mío. Y bueno, creo que cuando empezamos a hablar todavía no se sabía el sorteo y ahora que debutamos en Champions en el Bernabéu, pues todavía el poder hablar contigo y contarle a la gente lo que significa el Unión, pues todavía tiene más valor, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, así lo dices tú, ¿no? Lo adelantas. Yo llevo ya tiempo queriendo hablar de Unión Berlín, incluso antes de que, como tú dices, supiéramos el sorteo, me apetecía hablar de Unión Berlín porque creo que es un equipo que encierra algunas cuestiones que son contraculturales en el fútbol actual. Es decir, Ujú. parece que la deriva del fútbol, o por lo menos la mercadotecnia que rodea el fútbol actual, va en otra dirección completamente opuesta a lo que parece que es o lo que parece que representa hoy por hoy Unión Berlín. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Crees que Unión Berlín es un equipo contracultural y que ahí reside parte de su atractivo? Sí, la verdad es que uno cuando va al estadio por primera vez percibe que es un ambiente diferente que te traslada a lo que nosotros nos imaginábamos que podía ser el fútbol hace 30, 40 años, donde lo importante era la comunidad, disfrutar del partido y quizás no tanto la mercadotecnia que hay alrededor. Obviamente, desde que el equipo ha subido a Bundesliga ha ido dando pasitos hacia adelante en muchos sentidos, pero tanto el club como la afición tienen muy claro que este crecimiento tiene que ser de manera sostenible y bueno, la imagen más clara fue aquella pancarta en segunda división de mierda, vamos a ascender, como dejando claro que les daba algo de miedo o de respeto que se perdiera esa idiosincrasia del club conforme fueran creciendo. Y yo que he visto toda esta evolución en los últimos 5 años, creo que se está luchando mucho porque la esencia se mantenga y en general se está consiguiendo en todo lo que se puede, ¿no? Aunque obviamente Ujú. la visibilidad del club hace pues que cada vez más gente esté pendiente y todo vaya evolucionando, ¿no? Es interesante porque fíjate, 5 años. Son 5 años para casi cualquier equipo de la élite. Es relativamente poco tiempo, pero es que el Unión Berlín Sí. en 5 años ha vivido cosas casi inimaginables, ¿no? Si nos planteáramos ese viaje temporal, nos plantáramos hace 5 años en las oficinas de Unión Berlín, probablemente si dijéramos, oye, mira, os ha tocado en el grupo del Real Madrid en Champions League en 2023, que nos llamarían? Nos llamarían locos, ¿no? Probablemente. Pues totalmente, pero sí que es verdad, yo ya después de haber hablado con ellos en profundidad, con gente del club, que desde mediados de los 2010 Ujú. ya se habían estabilizado en segunda y ellos tenían la ambición de poder llegar a Bundesliga. Entonces se prepararon de una manera más estructural, interna, de que ese salto se podía dar, pero quizás llegó antes de lo previsto en 2019. Y bueno, lo que ha sido ya desde el ascenso a Bundesliga, pues una locura, como decías, un año, bueno, el primero permanencia, Conference League, Europa League y este año Champions. Está siendo una auténtica locura, sobre todo para la gente que sigue al club desde hace más de 20 años, ya que, por ejemplo, en la 2005-2006 estaban en cuarta división a punto de desaparecer y ahora muchos de ellos estaban el otro día comprándose vuelos para ir a Madrid, ¿no? Entonces, ha sido una aventura espectacular y lo bonito es que parece que va a continuar porque el club ahora mismo está en una situación muy estable, haciendo las cosas de una manera bastante sensata y esperemos que pueda continuar esta época de gloria, ¿no?
Bueno, siguiendo con el estereotipo del norte de Europa, de gente con las ideas muy claras, todo ordenadito, todo bien cuadriculado en algunos casos, Unión Berlín lo ha hecho todo perfecto. Es que ha pasado por las 3 competiciones europeas, ha tenido esa experiencia de ir dando pasos y de ir subiendo escalones con una profesionalidad que a mí me parece de valorar, ¿no? Que no estuvieran aquí en Champions League, para mí no hablaría mal del proyecto del Unión Berlín, pero al final es que lo que más hay que destacar es algo que decías tú al principio. Ya tenía muy clara cuál era el objetivo, la misión de Unión Berlín de cara al futuro. Por lo tanto, eh, ¿cuál es el secreto de ese proyecto tan bien armado de Unión Berlín? Bueno, el secreto es que los cimientos vienen desde esta época de mediados de los 2000, año 2005 o así, que entró la actual directiva, que lleva ya casi 20 años. En ese momento el equipo prácticamente en la ruina y poco a poco fueron creciendo. Gente muy ambiciosa, pero realista, ¿no? Entonces creo que ellos veían que el equipo tenía potencial, sobre todo estando en una gran capital, aunque siempre muy cercana a lo que es el barrio, a Köpenick. Ujú. Eh, y sobre todo desde el ascenso a Bundesliga se puede ver en la dirección deportiva un club muy racional. No se han Ujú. hecho locuras como típico equipo que asciende y se pone a comprar casi sin sentido jugadores conocidos para que parezca que ya están en la máxima categoría y demás, Algo más sino común de lo que nos gustaría, la verdad. Sí, sí, sino que, bueno, el ejemplo más claro puede ser el Nottingham Forest, que fichó como a 30 jugadores, ¿no? En su ascenso, que bueno, al final efectivamente. le salió bien, pero el Unión en este sentido ha intentado seguir su misma filosofía de jugadores en último año de contrato, algunos que están pasando una etapa mala y que buscan relanzar su carrera, cesiones. Y bueno, está claro que cada año se va creciendo. Este año el fichaje más caro de la historia del club ha sido Robin Gosens. Pero bueno, al final son piezas clave que pueden aportar mucho al equipo y que se pueden revalorizar también. Así que en ese sentido, creo que la clave de la Unión es que son muy conscientes de sus limitaciones y muy conscientes de sus virtudes, tanto en lo deportivo como ya en lo gerencial. Lo que sí que es verdad es que creo que la evolución estos últimos años en la parte más estructural ha sido más rápida de lo que igual ellos podían imaginar y se han encontrado con problemas como que el estadio no es lo suficientemente grande y está viendo demasiados socios y este tipo de cosas que hacen pues Ujú. que la gente que lleva más tiempo en el club, siguiéndolo en el barrio y demás, pues les dé un poco de miedo todo este crecimiento, ¿no? Porque claro, muchas veces ya no consiguen entradas para ir al campo. Claro. eh, este tipo de cosas que hacen que el club esté en esta transición un poco compleja, pero siempre con la idea de mantener pues esa esencia y esa pureza de club de barrio, ¿no? Bueno, ya les daré la tabarra a los que estén viendo el canal, a los fieles, que por cierto invito a que os suscribáis, por supuesto, al canal, a todos los que estéis viendo este vídeo, y por supuesto que sigáis a @fcunion_es en Twitter, esta cuenta de Unión Berlín que está llevando Alberto. Ya les daré la tabarra con Gosens y con Juranovic, que a mí me vuelven Sí. loco. Me parece que son dos alas maravillosas para lo que se viene en Unión Berlín. Ya hablaré de ello con bastante soltura. Hoy me quiero centrar en lo social, hoy me quiero centrar en lo que significa este club para la gente. Eh, Has nombrado una clave que vamos a tratar luego, que es Ander Alten Forsterei, Mm. pero te quiero hacer una pregunta que es obligada, ¿no? ¿Cómo es eso de ver a Hertha Berlín en Sky Bundesliga para el aficionado del Unión Berlín? Bueno, pues creo que difiere un poco en la edad que tenga, porque históricamente Geta y Unión, antes de la caída del muro, se llevaban muy bien, curiosamente, porque cada uno estaba a un lado, pero hicieron un poco como frente común contra el BFC Dinamo. Así Sí, que señor. muchos aficionados del Unión, cuando cayó el muro, lo primero que hicieron fue a ver un partido del Hertha 2 días después, como suele contar Christian Arbeit, el director de comunicación. Pero sí que es verdad que desde que se encontraron en segunda Bundesliga sobre el año 2009-2010 comenzó ahí una rivalidad que también hacía falta en la ciudad, ya que obviamente el BFC Dinamo ya había quedado en categoría regional. Y sobre todo en el primer partido en Bundesliga entre ambos, en Anderlecht Fostegay, aquello fue una batalla campal entre ultras, fue un partido ciertamente peligroso.
y comenzó una rivalidad que se ha ido intensificando, quizás más por el lado del Hertha, que veía como el patito feo iba creciendo y le iba Claro. eclipsando, sobre todo después de que un gran inversor entrara en el Hertha hace 5 o 6 años diciendo que les iba a llevar a Champions, que iban a pelear la Bundesliga. Y tiempo después, el patito feo está en Champions y ellos han descendido a segunda después de 2 o 3 años muy malos, con muchos Ujú. problemas económicos, pero diría que la mayoría de aficionados del Unión se lo toman con respeto y con la idea de que un derbi en Bundesliga siempre es bienvenido. Quizá hoy por hoy el antagonista, dado este perfil social, contracultural del que hemos hablado al principio, quizá sería Red Bull Leipzig, RB Leipzig, quizá un equipo que aunque quizá el equipo a nivel deportivo no lo mire así, no lo vea así, ¿no Ujú. crees que sí que es un poco las dos caras de la moneda hoy por hoy en Bundesliga? Totalmente. De hecho, la afición del Unión sí que es un equipo al que en general odia, y sobre todo también porque están en la ciudad de Leipzig y ellos se hacen llamar el orgullo del Este cuando con todas las dificultades que han vivido los clubes de la antigua RDA, pues es un poco, yo diría, casi una falta de respeto. Ujú. Siempre que el Unión juega contra ellos, como pasó la semana pasada, bueno, hace un par de semanas, guardan 15 minutos de silencio como una especie de protesta contra la muerte del fútbol más tradicional. Y bueno, creo que sí que son dos modelos totalmente antagónicos y se decía hace tiempo que la única manera de que un equipo del Este pudiera llegar alto era de la mano de un gran inversor, y el Unión a su manera ha demostrado que se puede hacer de otra forma, pues con respeto a sus raíces y manteniendo su forma de ser, ¿no? Es importantísimo, sobre todo esas raíces, esa identidad, esto que ha convertido a Unión Berlín en un equipo especial con muchísimo seguimiento fuera de Alemania, algo que puede sorprender a mucha gente, ¿no? Pero al final yo creo que es ese tipo de cuestiones, ¿no? Las que trascienden probablemente las fronteras de un país, las fronteras de una competición o como vamos a ver ahora, ¿no? El que haya mucha gente que tenga ciertos sentimientos con un Unión Berlín que además llega a la Champions League por la puerta grande, porque claro, una cosa es llegar a Champions, una cosa es que vayan a estar en esa gran competición internacional, pero que además les toque en el grupo con el equipo que más Champions League tiene de la historia de la competición, como es el Real Madrid, yo creo que es algo, no sé, súper especial, ¿no? Y que además a ti, por ser español, pues te toca también de cerca, ¿no? Por llevar esa cuenta en castellano, yo creo que al final también te tiene que hacer ilusión, ¿no? Pues mira, aquel día del sorteo yo estaba en el estadio del Unión, y en el momento en el que salió el Real Madrid, bueno, que en realidad salió la bola del Unión que caía en ese grupo, pues lo celebré muchísimo. Me vinieron un par de compañeros del club gritando ¡A la Madrid, a la Madrid! Y la manera con la que se estaba viviendo aquel momento fue increíble, ¿no? Porque al final es un club donde cada pequeño paso que da se disfruta un montón. Yo recuerdo de estar la temporada pasada en un partido en Bruselas de Europa League, y a veces da la sensación que cuando un grande de España juega en Europa League es como un fracaso, casi que quieren que lo eliminen, y ver tanta gente de Berlín ahí en Bruselas animando, tomando cervezas, disfrutando del ambiente, dices, es que este es el fútbol que a mí me gusta, me da igual que sea en la Conference, en Bundesliga, en segunda Bundesliga. Yo creo que con este tipo de equipos lo que aprendes es que lo importante es el camino y no tanto el ganar la Champions o el ganar la Liga, sino el disfrutar cada semana. Yo recuerdo cuando no seguía tanto al Unión, que el ver el fútbol español para mí era casi un trámite. Bueno, tengo que ver a mi equipo, estoy 2 horas, si no ganan 5-0 da un poco, pues es lo normal. Y ahora con el Unión estás toda la semana ahí con el gusanillo, a ver cómo va el partido, y la verdad es que está siendo una experiencia increíble. Bueno, ahí hay otro tema que me gustaría tocar, antes lo he anunciado, ¿no? Porque tú has nombrado al Alten Forster y me parece que es un estadio muy importante, siempre lo es, ¿no? Para equipos de este tipo, ¿no? Para equipos Sí. que tienen una alta conexión con la afición, con la grada, y yo creo que al final tener que jugar alejados de ese estadio Ujú. o fuera de su casa, ¿crees que les puede afectar en Champions League? Pues bueno, creo que sí que puede afectar en lo deportivo, pero es que tiene una explicación muy clara. Al final es un estadio de 22.000 espectadores, con los Ujú. compromisos de la UEFA de sponsors, prensa y demás. Prácticamente todas las gradas de pie, que no serán más de 3.000, 3.500 plazas, iban a ser ocupadas para la UEFA.
Y claro, imagínate las personas de más de 70 años tener que ver los partidos en la zona de pie, sobre todo ahora que ya se están acercando a los 60.000 socios, es que prácticamente no podían ni comprometerse a que los socios vieran al menos un partido de los tres. Entonces fue una decisión complicada. Yo de hecho estuve en la reunión allí en Berlín donde se dijo que se iba a jugar en el Olympiastadion y fue muy sentida porque en ningún momento se planteó como un tema de vamos a ganar más dinero, sino que por un lado se sabía que se perdía el alma del club, como puede ser el estadio, pero por otro se daba la oportunidad de que prácticamente todos los socios pudieran ver los tres partidos del Unión y Eso es gente importante. que igual le gustaba el equipo, pero que no pudiera ir al estadio porque es prácticamente imposible, pues pudiera acompañar a sus amigos socios y, hombre, ver también el Olympia Stadium lleno, todo de rojo, pues también tiene su morbo, por decirlo así. Entonces, creo que va a ser una experiencia única. La afición va a volver a demostrar lo maravillosa que es, pero esta vez en un estadio 4 veces más grande. Y bueno, aunque esté a 30 kilómetros del hogar del barrio, pues se va a disfrutar también. Yo creo que sí, yo creo que lo vamos a hacer todos porque realmente a quienes nos apasiona el fútbol internacional, más allá del fútbol, que en sí es lo que envuelve toda esta locura, yo creo que Unión Berlín es un equipo que se acerca mucho a nuestra pasión o a lo que enraiza un poco esta locura, ¿no? El cómo nos enamoramos cada uno de este deporte. Pero yo quiero Sí. saber cómo te enamoraste tú de Unión Berlín. Mm. Quiero ir un poco más a lo personal porque hemos hablado de Unión Berlín, de lo que significa, de lo profundo de este equipo, pero quiero saber cómo llegaste tú donde estás, ¿no? Porque tú hablabas con mucha emoción de ese sorteo, de lo que te causó ilusionarte por todo esto. Off the record, tú y yo hemos hablado un poquito también de ese punto Mm. del cambio, ¿no? De vivirlo como aficionado a vivirlo Sí. como trabajador del club. ¿Cómo ha sido ese viaje, Alberto? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué nos puedes contar de esto? Pues un sueño, la verdad. Todavía hay veces que me cuesta creerlo. Yo viví en Berlín 5 años, me fui en Ujú, 2010 y estuve allí hasta 2015. Me volví más por temas personales porque pensé en formalizar la relación con mi pareja y no nos veíamos formando una familia en ujú. Alemania, pero los dos nos volvimos enamorados de una ciudad como Berlín, que siempre que podemos vamos para allí, seguimos teniendo muchos amigos y es una ciudad muy especial para nosotros. Entonces, yo estando allí fui varias veces al Estadio del Unión, me gustó mucho el ambiente, pero ahora me arrepiento quizás de no haberle dado tanta importancia en aquel momento. Pero al volver, pues bueno, veía los resultados, a ver qué tal iba, era como uno de los clubes que tenía en mi lista de ver cómo le iba cada fin de semana. Y cuando ya vi que estaba la opción de que llegaran a Bundesliga, digo, pero si es que de este club no hay nada en castellano. Me gustaría que la gente lo conociera, pues un poco lo que es el barrio, su contexto, la historia de la RDA, pero en realidad yo tampoco la conocía demasiado. Yo sabía que había estado allí varias veces y que me lo había pasado muy bien. Entonces empecé la cuenta desde cero el día que ascendieron a Bundesliga y un poco por darle un contenido más interesante que simplemente hablar de sus resultados, de sus jugadores y demás, pues empecé a tocar mucho su contexto, tanto histórico, de la propia ciudad, de fútbol popular, y todo esto me hizo poco a poco ir enamorándome a mí el primero del club y consiguiendo que otra gente también lo hiciera. Así que bueno, en este viaje conocí muchos aficionados del Unión, muchos periodistas que siguen la Bundesliga, y después de varios años que esta pasión iba creciendo, pero que yo tenía mi trabajo y ya era complicado a veces gestionarlo porque igual iba a haber un fichaje que yo sabía que era por la mañana, pero estaba trabajando con el móvil, no sé qué. Pues hubo un momento que dije, mira, esto yo creo que tiene potencial suficiente para oficializarlo. En el club saben quién soy, pero conociéndoles que es un club tradicional, que les cuesta este crecimiento, Ujú. creo que el primer paso lo tendré que dar yo. Así que les mandé un correo casi con una propuesta de lo que pensaba que podía aportarles y me reuní con ellos en Alicante en la pretemporada que hacen en invierno Ujú. y yo creo que me vieron que era alguien que sabía de lo que hablaba, que no, que había empezado a seguir al club porque había vivido en Berlín, conocía bien el barrio. Me parece que eso les dio bastante confianza. Luego por el medio pasó el tema este de Isco, que creo que ellos igual también tenían en mente que eso podía aportar mucho el tener a alguien español en esa época y quizás dudaron ahí un poco, pero ya hubo un momento que me dijeron, Alberto, si entramos en Champions, creemos que es el paso definitivo para crecer en el mercado de habla hispana. Así que imagínate cómo vi yo el partido contra el Werder Bremen. Pues estaba allí en futuro, pues que mi equipo entrara en Champions, quizás también mi futuro laboral.
Así que hubo muchas cosas en juego y muchas emociones cuando Khedira metió el gol. Y nada, a principios de julio iba allí para Berlín diciendo cómo va a ser esto, pero bueno, pues vivo en España, voy allí pues cada mes unos días y la verdad es que está siendo una experiencia increíble, sumado a que les ha tocado el Madrid. La semana que viene voy a estar allí en la zona de prensa del Bernabéu, que todavía casi ni me lo creo. Bueno, pues yo espero que lo disfrutes muchísimo, para empezar, pero antes de que te despida, antes de terminar con esta charla, que me parece que ha sido maravillosa, te quiero pedir dos cosas. La primera es que, bueno, yo creo que todos habremos visto esa foto famosa con las 5 camisetas del Unión Berlín. Sí. Con esos parches, ¿no? El primero de la Zwei Bundesliga, Bundesliga y después las 3 competiciones seguidas, Conference League, Europa League y Champions. Si te tuviera que pedir que pusieras una sexta camiseta después, no te voy a pedir que adivines, ¿no? Pero sí que qué ilusión te haría ver una sexta camiseta, qué querrías ver en esa manga, ¿no? Sí. De la próxima camiseta de Unión Berlín. Pues hombre, creo que con la evolución que lleva el club lo que se merecería es un título y siendo realistas el que quizás puede tener más accesible es el de la Copa Alemana. Entonces el tener ahí el logo de la Copa pues sería ya el colofón porque en realidad el Unión solo tiene el título de la Copa de la RDA del 68 con una Ujú. estatua ahí en la entrada principal y añadirle una de esta generación de jugadores, yo creo que con Urs Fischer el entrenador lo van a hacer igual, pero si Ujú. se le añade ese punto de ganar un título, pues ya sería totalmente ideal. Y ya por último, ¿qué titular le darías tú a Unión Berlín hoy por hoy, después de este recorrido, después de estos 5 años, después de tu historia vivida dentro de este club, llevando sus redes sociales, pero también implicándote socialmente con lo que es hacer que un país y bueno, toda una comunidad hispanohablante conozca un poco mejor la realidad social de un club tan importante como Unión Berlín? ¿Qué titular le pondrías a toda esta aventura? Eh, pues yo diría algo así como que el Unión es la esperanza o la muestra de que otro fútbol es posible, porque me da la sensación de que últimamente la gente está bastante desencantada con todo el tema de Arabia Saudí, de los grandes inversores de la Premier, y ver que un equipo como el Unión, que se sigue considerando un equipo de barrio, que cuando vas a vivir un partido allí es una experiencia como si estuvieras en un estadio de cuarta división al lado de tu casa. Pues que ahora mismo esté en Champions y lo pueda disfrutar, creo que es una esperanza para todos esos clubes, como por ejemplo en España puede ser Ujú. Unionistas, ese de Logroñés, que, de fútbol popular, o algunos otros. Yo también he hablado, por ejemplo, con gente del Valencia, que les gustaría enfocarlo al modelo del 50+1. Pues bueno, al final a mí lo que me gusta es tratar al Unión como un ejemplo de que se pueden hacer las cosas de otra manera y conseguir resultados Ujú. sin locuras, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando el Unión iba líder que empató con el último y la gente, qué fracasados que sois. Y yo, pero a ver, es que es el Unión Berlín. O sea, es que quedarse sexto, séptimo es un auténtico triunfo. Imagínate ir líder de la Bundesliga durante varias jornadas. Entonces creo que a veces a la gente se le ha ido un poco el foco de lo que es importante y lo que no, y el poder disfrutar del camino al final, tanto para el club como en mi historia personal, creo que también es una de las claves. Bueno, pues con esa clave, con esa bonita reflexión y sobre todo con la prueba de que se pueden hacer las cosas de diferente manera, ¿no? Y sobre todo eh, consiguiendo resultados tan positivos como mirarle a la cara a todo un Bayern de Múnich durante varias jornadas, encarando esa Bundesliga con todas sus fuerzas, con todo ese proyecto ganador que llevan liderando desde hace ya tiempo y sobre todo convenciéndonos y enamorándonos también aquí en España y a toda la comunidad hispanohablante. Muchas gracias, Alberto, de verdad. Un placer charlar contigo. Abierto estoy para lo que quieras, siempre que quieras pasarte a hablar de Unión Berlín, esta es tu casa, de verdad. Y bueno, a vosotros estará apareciendo por aquí debajo ya la cuenta de @fcunión_es para que la sigáis todos en Twitter. Y por supuesto, Alberto, muchísimas gracias por pasarte por mi canal. A ti un placer y a ver si tienes la oportunidad en algún momento de ir a Berlín y poder disfrutar de un partido que la verdad es que merece la pena.
Pues espero que os haya gustado este vídeo, este pequeño resumen de lo que puede significar ser del Union Berlin, trabajar precisamente para el club, convertir tu afición en tu profesión y sobre todo esa charlita con Alberto Doblaré. Yo os recomiendo que sigáis obviamente a Union Berlin en español, por aquí abajo ya os está saliendo la cuenta y por supuesto que os suscribáis si no lo habéis hecho ya, dadle like al vídeo si os ha gustado, por supuesto compartidlo con todo aquel a que le guste el fútbol alemán o le interese saber un poquito más acerca de ese próximo rival que va a tener el Real Madrid y por supuesto y como siempre, gracias por estar al otro lado.